Listo. Hola. Perfecto. Pues nuevamente, compañeros, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de nuestras redes, de nuestra plataforma y sean bienvenidos de parte de la Barra de Provincia en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula jurídica, la cual ya está lista para presentárselas el día de hoy. El día de hoy nos toca hablar sobre nulidades y exclusiones probatorias, un tema, la verdad, muy delicado, muy fuerte y que, bueno, para ello hemos convocado y hemos pedido amablemente que pueda compartirnos este tema nuestro gran amigo, el maestro Julio César Chávez Magaña, quien se desempeña como jefe de defensores públicos especializados en el sistema de adolescentes. Él nos va a comentar este tema, es un conocedor del mismo y bueno, pues le damos la más cordial de las bienvenidas, las gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Él ya es parte de esta asociación. Y bueno, pues vamos a escucharlo, mi estimado amigo Julio César. Bienvenido, buena tarde. Hola amigo, ¿cómo estás? Ya un rato pues de estar platicando, de estar conversando de algunas cosas, pero no habíamos tenido la oportunidad como de compartir, ¿no? Pero ya estamos aquí de regreso un rato. Así es correcto. Pues adelante, podemos iniciar, mi estimado Julio. Bienvenido. Excelente. Muchas gracias, amigo. Sí, evidentemente un tema importante, ¿no? Dentro de nuestro sistema acusatorio, ¿no? Si partimos de la base inclusive del debido proceso, ¿no? De este núcleo duro que nos da la oportunidad de probar, de alegar. Entonces, cuando hablamos de la exclusión y de la nulidad probatoria, pues digamos que estamos restringiendo parte del debido proceso, ¿no? Parte de este núcleo duro. Entonces, es de estas excepciones que existen dentro de nuestro sistema de corte penal, ¿no? Y es más, dentro de esta excepción hay ciertas reglas a analizar, ¿no? Ya hay pronunciamientos de la primera sala en algunos casos cuando hablamos directamente de exclusión probatoria, ya hay algunas limitaciones. E inclusive pareciera que la línea jurisprudencial a nivel federal nos está empezando a traer en este tema, ¿no? Del esclarecimiento de los hechos, que es un tema sumamente importante, ¿no? Y que también contrapone o un contrapeso directamente a la información, ¿no? Directamente el Código Nacional establece algunos supuestos específicos, ¿no? Algunos momentos en los que pudiéramos hablar de nulidad, de exclusión o de la no valoración, ¿no? Porque también debemos de ver el alcance del mismo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Pareciera que el sistema, conforme el 211 del código, ¿no? Que se parte en estos tres grandes momentos, tuviera como una parte especial para cada etapa, ¿no? Es decir, si hablamos de la etapa inicial, se entendería que la nulidad es la base, ¿no? Si hablamos de la etapa intermedia, hablaríamos de la exclusión, ¿no? 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si hablamos de juicio oral, realmente en juicio la nulidad no es algo que se pueda aplicar, sino lo que se aplica es la no valoración de la información, ¿no? 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, me parece que más allá de partirlo a estos dos grandes o a estos tres momentos, me parece que cuando hablamos de nulidades, deberíamos de partirlo en los momentos o los órganos jurisdiccionales que van conociendo, ¿no? ¿A qué me refiero? Me parece, si hablamos del tema de nulidades, que le corresponderían al juez de control. Nulidades y exclusión probatoria. Ya un tribunal de enjuiciamiento, salvo por excepción, es decir, si nos encontramos en un supuesto del 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales o 398, ahí el Tribunal de Enjuiciamiento pues sí pudiera entrar a un análisis de exclusión probatoria. Si no, al Tribunal de Enjuiciamiento lo que le corresponde es no dar valor probatorio a la información. Entonces, compartí un pequeño
material aquí que voy a estar compartiendo pantalla, solamente algunas cuestiones como muy generales, ¿no? Si hablamos de la exclusión probatoria, me parece que tendríamos que tener claro la regla general, ¿no? Artículo 20 constitucional, apartado A, fracción novena. Cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula. Y me parece que a veces nos metemos a este debate, ¿no? Oye, pero es derecho humano, derecho fundamental. Al final del día, me parece, salvo su mejor opinión, que el párrafo primero del artículo primero constitucional, pues ya se decantó directamente por lo que debemos de entender como un derecho humano o un derecho fundamental, ¿no? Pareciera que el legislador y el constituyente lo utilizan como una especie de sinónimo, ¿no? Y ya la contradicción 293-2011 pues nos dejó más claro esa información. Sin embargo, entenderemos que en este momento esta es la regla general. Sin embargo, ya hay límites a esa exclusión. Ya la primera sala en este criterio jurisprudencial que ahí lo dejo para que lo puedan analizar en su momento, el 2010-354 ya nos habla de límites a la exclusión. Es decir, ya nos habla de figuras que aunque hayan sido obtenidas con violación a derechos humanos, el órgano jurisdiccional debe de permitir la incorporación de esa información, ¿no? Entonces ya vimos que dentro de la regla general hay una excepción que ya nos menciona la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque a veces hay gente que dice, oye, Julio, pero es una tesis aislada. No, sí, me queda claro, yo no tengo ningún tema, pero pues quién la está emitiendo, ¿no? Y por lo menos, y me llama la atención, ¿no? De manera enunciativa, más no limitativa, lo menciona la primera sala, en este criterio jurisprudencial nos habla de cuatro figuras, ¿no? Ahí, bueno, por lo menos tres figuras muy claras, hablando de la exclusión, ¿no? Nexo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Sabemos que también ahí hay un principio de buena fe y pues la teoría probatoria sigue ampliándose, ¿no? Este tema probatorio tan importante dentro de nuestro sistema sigue evolucionando poco a poco para brindarnos herramientas claras al momento de hablar de la nulidad, pero también de una exclusión, ¿no? Y hay otros criterios jurisprudenciales ahí importantes. eh, en un ratito, cuando terminemos la sesión, si tengo oportunidad, los comparto directamente en el chat que nos hablan también de estas figuras, ¿no? De esta exclusión directamente a este principio de nulidad y de prueba obtenida con violación a derechos humanos. Y me parece que habríamos que analizar directamente los ordenamientos dentro del mismo Código Nacional que establecen en qué momento hablamos de nulidad, en qué momento hablamos de exclusión probatoria y por qué directamente en ocasiones nos confundimos, ¿no? Hay ocasiones que muchas veces me ha tocado escucharlo en algunas pláticas, en algunos lados que nos comentan. Oye, Julio, pero se entendería que directamente, pues, vaya en etapa intermedia, es hasta ese momento donde pudiéramos hacer valer la nulidad, ¿no? Este supuesto del 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y me parece que no es así. O sea, me parece que el momento más claro en el que pudiéramos hablar de una violación a derechos humanos, y tal vez no me dejarán mentir, es cuando debatimos el control de la detención. Una detención que se califica de ilegal me parece que en ocasiones es por violación a derechos humanos y entonces sí entraría el supuesto del 97, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales y más importante aún, hablando del efecto corruptor de la prueba o esta famosa teoría del fruto del árbol envenenado, pues pudiéramos atender al efecto corruptor de la prueba, ¿no? Siguiendo con este pequeño material que ya en su momento eh, igual si hay oportunidad lo estaremos compartiendo. La regla general, ¿dónde se encuentra? En el artículo 97, ¿no? Nos habla de este famoso principio de legalidad y principio de licitud, ¿no? De primera mano, el primer párrafo, cuando hablamos de violación a derechos humanos. ¿No? Y es la regla general, no puede sanearse, no puede convalidarse, casi en cualquier momento, y es más, puede ser hasta de oficio, que no me dejarán mentir, quienes nos dedicamos directamente a esto, de estar litigando, pues es muy complicado, ¿no? Que un juez de primera mano
haga o plantee un incidente de nulidad, hablando de una violación a derechos humanos. Sin embargo, pues lo podemos hacer valer en cualquier momento, ¿no? Que eso también es importante, porque también dependerá si acabamos de tomar la defensa de un asunto, si observamos que de primera mano hay actos que se obtuvieron con violación a derechos humanos, pues ya pudiéramos en su momento plantearlos directamente. Y el párrafo segundo nos habla sobre la prueba ilegal. Es cuando no se siguen estas formalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Un ejemplo, el 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece por lo menos disposiciones mínimas en los registros de actos de investigación. Y si bien sé que alguien me podrá decir, oye Julio, pero ese artículo habla de Ministerio Público y Policía, pues sí, y directamente pues son los actos que en algún momento vamos a buscar establecer, ¿no? Y el hecho de que hay una violación a derechos humanos también es importante. Cuando hay una violación a nivel procesal, también es importante tenerla clara, porque si no hay un saneamiento ni una convalidación, pudiéramos caer en un supuesto de nulidad, ¿no? Otro ejemplo de actos de carácter netamente procesal, el descubrimiento probatorio, ¿no? De este del que tanto se ha hablado, del debate que se tiene tan importante del descubrimiento probatorio, ya hay criterios a nivel federal que equiparan el no entregar descubrimiento probatorio, lo llevan al supuesto de exclusión probatoria de la fracción cuarta del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, ya incide en el desahogo. Más adelante abonaremos en estos puntos, ¿no? De la exclusión probatoria, que me parece que sería el punto central en nuestra plática del día de hoy. Digo, es espacio pequeño el que tenemos. Igual, si alguien tiene alguna duda o algo, con toda la confianza del mundo, planteen sus preguntas y las vamos resolviendo. ¿No? Ahora, otros artículos importantes, 263 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que nos habla directamente de dos puntos importantes, desde la obtención, producción y reproducción, explícitamente, es decir, cuando no hay una violación a derechos humanos, cuidando todos estos supuestos, pero el desahogo y la admisión deben de ser en términos de lo que establece el Código Nacional. Es decir, en ocasiones a veces entramos a la etapa intermedia y decimos, bueno, yo me voy a aferrar a que todos mis medios probatorios pasen, lleguemos a la audiencia de juicio oral, pero eso no es suficiente. Necesitamos también llevar un desahogo adecuado de la información a la que buscamos arribar. No, porque lo importante, y como lo señala el mismo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obtener esa información, que el órgano jurisdiccional tenga información suficiente y así lograr la valoración, ¿no? Conforme el 265 del mismo ordenamiento que nos habla de toda esta línea argumentativa en cuanto a la valoración que debe de tener el órgano jurisdiccional. Y el 264, cuando nos habla de la prueba ilícita, nos habla de derechos fundamentales, y aquí ya nos establece que puede ser cualquiera de los dos supuestos, ¿no? Exclusión o nulidad, no nos establecen momentos claros. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en los que tengamos certeza de que hay una violación a derechos humanos y otros momentos en los que tal vez, hasta que tengamos nuestra investigación complementaria completa, pudiéramos hablar de contar con esa información, ¿no? Que también es el punto a considerar y que debemos de analizar. ¿Y qué pasa en audiencia de juicio oral? Lo comentaba un poco, ¿no? Aquí ya hablamos de que la prueba no tendrá valor y da esta alcance al tribunal de enjuiciamiento y nos da los dos supuestos, ¿no? Claros del 97. Cuando fue obtenida por actos violatorios de derechos fundamentales, uno, o dos, si no fue incorporada al proceso conforme las disposiciones de este código. Entonces, también tendremos que analizar a fondo cómo realizamos directamente el desahogo de la información. Y sabemos que el mismo Código Nacional establece estrategias de litigación que son importantes analizarlas en este momento. Ahora, también me gustaría dejar este criterio de la primera sala, número de registro 2017-055, que reitero, puede ser una tesis aislada y en ocasiones siempre lo mencionan, pero de la primera sala, pero me parece importante porque se abre una diferencia en el debate probatorio en la etapa intermedia y directamente en el juicio con relación o cuando hablamos de la vulneración
de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el 346 es muy claro, ¿no? 346 le da la facultad al juez de control. El Tribunal de Enjuiciamiento, hablando de la audiencia de juicio oral, será el encargado única y exclusivamente de qué? De el desahogo de los medios probatorios que se convierten en prueba cuando pasan directamente ante él y se proporciona esta información. Entonces ya no corresponde al Tribunal de Enjuiciamiento entrar a un debate probatorio sobre la admisión o sobre la exclusión. No, al Tribunal de Enjuiciamiento lo que le corresponde es analizar directamente la valoración, ¿no? Y determinar si va o no a dar valor probatorio. Ese 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales es la génesis directamente también de este famoso incidente de discriminación de información, ¿no? Cuando le decimos al Tribunal de Enjuiciamiento, no le des valor probatorio porque el desahogo se desprende que hubo violación a derechos humanos o cuando no se siguieron las reglas adecuadas en cuanto a en cuanto al desahogo de la información, ¿no? Un ejemplo, ese famoso 376 del Código Nacional, cuando estamos haciendo un refresco de memoria y de pronto pues le dejamos el documento a nuestro testigo, a nuestro perito, y empieza a responder con el documento en la mano. Pues ahí me parece que ya no estamos siguiendo las reglas adecuadas al momento del desahogo de la información. Oye, eso también es importante analizarlo en su momento, tener claro y como ustedes saben, quienes hemos sentado en alguna audiencia de juicio oral, pues es estar al pendiente de todo lo que está pasando directamente en nuestra audiencia. ¿Qué es lo más importante ya cuando hablamos, y retomo este pequeño material? Cuando hablamos de la nulidad, me parece perdón que avance un poco, que nos tendremos que ir al alcance del artículo 101, ¿no? De esta declaratoria de nulidad. ¿Por qué? Porque nos trae los supuestos en los que el órgano jurisdiccional debe de hacer una declaratoria de nulidad. Pero ¿cuál es lo importante de la declaratoria de nulidad? Esto, especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. Eso, compañeros, es prácticamente el efecto corruptor de la prueba o la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, el artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece este supuesto. No, ya nos dice, ok, encontramos que este acto fue realizado con violación a derechos humanos, pero ¿qué quieres? ¿Cuál es el alcance que le vamos a dar? Un ejemplo, a mí, hablemos de un cateo donde no se siguieron las formalidades del 16 constitucional. Me interesaría obviamente que se declare nulo el cateo, pero me interesaría más que tal vez el dictamen de balística por los objetos que se encontraron o el dictamen en química por las sustancias que encontraron en el domicilio, también sufrieran esta nulidad, ¿no? Que la nulidad los alcance. Entonces, esta Declaratoria General de Nulidad, artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos lleva a ese supuesto normativo, ¿no? Este supuesto específico. No solamente el acto, sino todo lo demás que generó, todo lo que tenga una relación con él. Va a haber actos donde directamente, en automático, vamos a hablar de una nulidad directamente al medio que nos interesa, ¿no? Un ejemplo, 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Este famoso peritaje reproducible, pues directamente si nos encontramos en un supuesto de este peritaje reproducible, que es que como defensa no me hayan informado que realizaron un acto de investigación con pruebas donde no tenemos la suficiente cantidad de material y se consume por completo, en automático ya nos encontramos en un supuesto de violación a derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque están trastocando mi derecho de defensa, están trastocando un principio, ¿no? De contradicción. Entonces también están trastocando mi debido proceso y hay una violación a derechos humanos. Y ahora también un punto importante, ¿no? Analizar. Y también por eso tal vez es importante entender este tema de derechos humanos y derechos fundamentales, que va de la mano, ¿no? De si está positivizado, si no está positivizado. Me parece que, reitero, el párrafo primero del artículo primero constitucional, este parámetro de regularidad constitucional ya no resolvió todas esas dudas, ¿no? Pero
sí tendríamos que irnos al supuesto específico en el que directamente hay actos que no están dentro de disposiciones normativas como el código o directamente la Constitución. En adolescentes tenemos un ejemplo claro y perdón que lo traiga a la mesa, pero pues, es el pan de cada día, ¿no? ¿Qué pasa si realizamos actos de investigación donde no esté presente el representante legal del adolescente, ¿no? Que es un supuesto que no solamente la ley nacional trae aparejada, ¿no? La misma Convención sobre los Derechos de los Niños nos habla que en estos actos debe de haber un representante legal, una persona que acompañe al adolescente. Entonces, si realizamos actos de este tipo, me parece, salvo su mejor opinión, que estaríamos en supuestos de violación a derechos humanos y que pudieran trastocar en cuestiones de nulidad, ¿no? Reitero, habrá que atender y cuando planteemos un incidente también tener bien claro esto, ¿no? ¿Hasta dónde lo alcanza? ¿Cuáles son los supuestos específicos? ¿Hasta dónde vamos a llegar al momento de hablar de una violación a derechos humanos? Y les decía, aquí está esta regla, ¿no? Que comentábamos. Un tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código. ¿Cuáles son las excepciones? Directamente que también maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, 390 y 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el tribunal de enjuiciamiento tiene que entrar a un debate sobre la admisión tal vez de prueba, ¿no? Prueba nueva, prueba de refutación, prueba por reclasificación jurídica. Habrá que entrar a estos puntos. Y algo importante, ¿no? Que también hay que analizar de la nulidad, que no basta la simple infracción de la norma, ¿no? Que en ocasiones también es un tema importante y me hace recordar un poco algunas resoluciones de la primera sala o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en general, donde te hablan sí hay violación a derechos humanos, pero no es tan grave, ¿no? Entonces, primero, se hay ocasionado una afectación real a alguna de las partes. Y sí hay que tener bien claro este momento, ¿no? Si hay una afectación real. Por eso les comentaba, cuando hablamos del control de detención, si decimos, oye, pues hay una afectación real, ¿no? ¿Por qué? Pues me estás judicializando por este asunto. Si un cateo se hace mal, hay violación a derechos humanos, recaban, llegan a mi domicilio, encuentran algunas sustancias y se determina que sí corresponden a las disposiciones de la Ley General de Salud o entran también a mi domicilio y encuentran casquillos o encuentran proyectiles de arma de fuego que son de las de uso prohibido, pero el cateo es ilegal. Me parece que también esas periciales eh, que nacen de él tendrían que ser declaradas nulas. Si hay una afectación real, sí, tan real que me tuvieron detenido por lo menos 48 horas para llevar a judicializar el asunto, ¿no? Lo ideal sería no solamente que no calificaran de legal mi detención, sino que también fuéramos más allá una declaratoria de nulidad donde también estos diferentes periciales se fueran declaradas nulas, ¿no? Y ese es un problema que actualmente tenemos, ¿no? En ocasiones no solamente es el tema de la violación a derechos humanos, donde se establece ya, al menos en control de detención, que existió, ¿no? Sino que el órgano jurisdiccional todavía no va más allá y establece estas nulidades, ¿no? Atendiendo pues al que al final del día pues, sería terminar la investigación del agente del Ministerio Público, pero lo cierto es que no va a haber poder humano en el que pueda analizar o realizar diversas pruebas, ¿no? Y me parece que ahí es donde se debe de sentar estos supuestos específicos, porque también el mismo 101 del Código Nacional establece que la reposición resulte esencial, ¿no? Pero va a haber actos donde no puede haber una reposición, ¿no? Un ejemplo de esto que les pongo del cateo, pues no vamos a decir, ah, bueno, mañana sí vamos a hacer un cateo cuidando todas las formalidades, estableciendo todo lo que señala el 16 constitucional, y entonces sí, ya vamos a recabar esa información. Me parece que no funciona de esa manera, ¿no? Pero tengan bien claro esto, una afectación real a alguna de las partes, ¿no? Ha tocado momentos o en ocasiones escuchar y me han comentado algunos amigos, ¿no? En este mundo del derecho. Oye, Julio, ¿cómo ves?
esta situación, se hicieron actos de investigación, pero pues no hubo defensor, nosotros todavía no estábamos nombrados, estaba nombrada la defensa pública, ok, ¿y qué pasó? No, pues hay pruebas de rodizonato de sodio, algunas otras pruebas. Ah, ok, ¿y cuál fue directamente pues el punto de la prueba? No, es que no se hicieron las pruebas porque el adolescente o el imputado o la persona que estaba detenida dijo que no. Ah, ok, y entonces, pero no había defensor. Sí, pero ¿dónde está la afectación? No, es que yo quiero establecer que la defensa en esa primera instancia no fue adecuada. Ok, entiendo tu punto, pero me parece que no trastocaría, no tendría un alcance mayor, ¿no? Habrá que ver el grado de afectación. Contrario sería, y no me dejarán mentir, si nos vamos al otro supuesto específico, ¿no? ¿Qué pasaría si sí se hacen esos actos de investigación, no estuvo presente el defensor, no se siguió ningún tipo de, no hay un consentimiento informado, no hay información de calidad a la persona y solamente se realizan los actos? Me parece que ahí sí estaríamos en otro supuesto, ¿no? Y ahí sí pudiera alcanzar la nulidad y me parece que ahí sí sería importante argumentarla desde un primer momento, ¿no? Que sería lo ideal. Al final del día, me parece que la nulidad trae aparejada ciertos supuestos claros y específicos dentro de la ley, pero lo importante y lo que siempre yo doy esta materia de etapa intermedia en algunas escuelas donde me han invitado a participar, y les comento y siempre les he dicho, ¿no? Lo bonito de este sistema acusatorio, de esta etapa intermedia, prácticamente son las excepciones. Es todo lo que sale de un proceso natura o de un proceso lineal, ¿no? Esta nulidad al final del día es una excepción. Las exclusiones probatorias, más adelante que las vamos a ver, también salen de este línea, ¿no? De la etapa intermedia. Lo han visto, algunos hemos llevado audiencias intermedias donde rápido, no hay exclusión probatoria, no hay incidencias de ningún tipo, y la intermedia se lleva rápido, ¿no? Sencillo. Y hay otros quienes nos hemos dado 10 horas en audiencia por incidentes de exclusión, por incidencias de las víctimas, ¿no? La intermedia es una audiencia netamente incidental donde prácticamente se resuelve todo, ¿no? ¿Por qué? Tomen en cuenta que el Tribunal de Enjuiciamiento ya no le corresponden estos debates. El Tribunal de Enjuiciamiento se va a cerrar única y exclusivamente ¿a qué? A resolver el fondo del asunto. Si participó en el hecho delictivo y el hecho es un delito, no está dentro tiene todos los elementos del tipo penal, nuestra descripción normativa, elementos objetivos, subjetivos y normativos. Entonces, de ahí me parece que es importante tenerlos bien, bien claros. Y sobre la exclusión probatoria, que es la otra parte, traté de abocarme como en 20 algo minutos esto para llevar la exclusión probatoria. Les comentaba también tenerla siempre bien, bien clara y saber en qué supuesto específico nos encontramos del 346 del Código Nacional, porque al final del día sí incide directamente en limitar el debido proceso de una persona. Porque si yo le excluyo medios probatorios a cualquier edad de mis contrapartes, estoy limitando su derecho a probar. Entonces, este derecho a probar sí debe al momento de verse limitado, debe de contarse en supuestos específicos que marque el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque el 346 también tiene como algunas trampitas, ¿no? No solamente son las cuatro fracciones que establece el mismo 346 de la mano, sino que de su análisis primario empezamos a observar directamente que también trastoca o lleva a otros supuestos de exclusión, ¿no? Entonces, si me permiten, pasamos a este 346 y ya y al final hay algún comentario o algo, los analizamos, ¿no? Al final del día sí piden al juez de control y les digo, es importante analizar esto, ¿no? El juez de control, conforme al 346, es el único facultado para excluir prueba. Recuerden que el Código Nacional sí tiene bien claro, ¿no? Juez de control, tribunal de enjuiciamiento u órgano jurisdiccional.
Y cuando habla del órgano jurisdiccional, retoma a los dos. Entonces, en este caso en específico, nos habla solamente del juez de control y nos dice ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en audiencia de juicio aquellos, y empezamos con estos temas probatorios, ¿no? No se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación. Y aquí tenemos que irnos a los temas probatorios y empezar a analizar un punto importante. Así como hay un principio de inmediación para el órgano jurisdiccional, es decir, el órgano jurisdiccional tiene que observar la prueba, también hay un principio de inmediación para los medios probatorios. Es decir, tener la certeza o no de que la información que observó el órgano jurisdiccional lo vio, eh, perdón, el medio de prueba la tuvo a la vista, lo pudo analizar, lo pudo ver. Y habla de la prueba directa o indirecta. Y aquí andamos un debate que hoy por hoy todavía sigue teniendo, ¿no? Sobre la prueba circunstancial, ¿no? O prueba indiciaria, que hay criterios que si la permiten, hay criterios que nos hablan de que es un tema relativamente viejo del sistema pasado. Lo cierto es que me parece que cuando hablamos de incidencias lógicas, al llegar al esclarecimiento de los hechos, nos lleva a aceptar la prueba circunstancial, ¿no? No es lo ideal, no es lo obvio dentro de nuestro sistema, no, pero tampoco lo prohíbe de manera lisa y llana. Porque, como ustedes saben, ¿no? Este sistema acusatorio vino a tirar ese tema de la verdad histórica, ¿no? Que antes nos hablaban de, se ha resuelto, se ha encontrado la verdad histórica. Aquí no. Aquí el sistema directamente busca tener una verdad razonable, con la cantidad de información que tiene o que se ha llegado el órgano jurisdiccional. ¿No? Entonces no estamos ni ante directamente ante una ciencia exacta o resolvemos con la única información con la que tenemos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y en ocasiones, pues hay información que puede venir sesgada por interrogatorios, contrainterrogatorios. ¿Por qué? Porque recuerden que, también retomando un poco, en audiencia de juicio oral, no está en las manos directamente de todas las partes el desahogo completo. Sí podemos controlar algunas cuestiones mediante interrogatorio, contrainterrogatorio, pero les pregunto, ¿pueden controlar los nervios de su medio de prueba, de su testigo, si están nerviosos, si da otra información, si se les olvidan las cosas? Porque de primera mano, ¿no? Ya cuando se sientan en el estrado y de pronto voltea el órgano jurisdiccional y nada más le aviso, si me mientes es un delito, pues ya como que la gente se empieza a sentir más nerviosa, ¿no? Aunque no vayan a mentir, empieza a costar un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, hay mucha crítica en el sistema, si nos vamos, y perdón que abra un pequeño paréntesis, sobre todo este tema de razonamiento probatorio, porque hay una crítica muy grande, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que un sistema penal, siendo lo más estricto por parte del Estado, se base en algo tan endeble como la memoria? Pues sí, pero son las reglas que actualmente tenemos. Podríamos estar de acuerdo o no, pero son las disposiciones que tenemos, ¿no? Y ahí entran cuestiones relativamente novedosas, psicología del testimonio, que está en boga, estos famosos metadictámenes, ¿no? Que hoy por hoy son como el boom. Cada rato en algunas plataformas o viendo algunos amigos que se dedican a estos temas jurídicos, ¿no? Ya es audiencia de juicio oral conforme el 390 para la veracidad, medio de prueba para la veracidad y en automático a qué supuesto nos vamos, metadictamen, todo es metadictamen ya. Entonces, digamos que ya es lo nuevo, ¿no? Lo que estamos llevando hoy por hoy al sistema. Y reitero, el tema es que nuestro sistema penal se sigue basando en eso, ¿no? En lo más endeble que tenemos los seres humanos. Y no me dejarán mentir. Porque hay cuestiones, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, pues, ¿qué interesa lo que desayuné ayer o lo que comí ayer? Hay cuestiones que me interesan más allá y que son sumamente importantes. Pero cuando somos testigos de un hecho delictivo y hay instrumentos psicológicos que nos llevan al apartado de, ok, pero ¿qué tan fiable puede ser como testigo cuando no estás esperando ver lo que tienes a la vista? ¿No? Hay herramientas psicológicas, ¿no?
que nos llevan a esos puntos. Pero retomando un punto, entonces, me parece que este primer tema sobre la mediación probatoria radica en si el testigo tiene la calidad para proporcionar esa información, ¿no? Esta famosa prueba circunstancial me recuerda un poco al chiste, ¿no? De si hace como pato, suena como pato y camina como pato, solamente le falta al juez una incidencia mínima, que es pues, muy probablemente estemos hablando de un pato, ¿no? La prueba circunstancial se basa en eso, ¿no? Y también tiene reglas estrictas, no es tan laxa como pudiéramos pensar. Ahora, también nos habla de sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Y aquí entramos a otro tema probatorio importante, al principio de utilidad y nos lleva a la idoneidad y la pertenencia. Y todos aquí, ¿no? Siempre hemos escuchado, es más, 20 constitucional, apartado B, fracción cuarta, nos habla de pruebas pertinentes y siempre el debate se ciñe en eso, ¿no? Es un medio de prueba idóneo y un medio de prueba pertinente. Tengan bien claro que la idoneidad es a la persona y la pertinencia a la información que va a proporcionar. Y la idoneidad se basa en dos supuestos, ¿no? Hay una idoneidad manifiesta y una idoneidad legal. La idoneidad es que yo tenga la capacidad de proporcionar esa información. Y la idoneidad legal es si yo tengo una capacidad legal de emitir algún documento con base en esa información. Eh, un ejemplo, yo ya me aventé todas las Doctor House, Grey's Anatomy, Good Doctor, todas las series sabías y por haber de doctores, y yo me considero un experto en el tema. Yo no pudiera emitir un protocolo de necropsia porque legalmente no tengo, legal, o sea, hablando de la capacidad legal, yo no tengo una cédula de doctor, ni tengo la especialidad. Tiene que ser un médico el que emita ese dictamen. De ahí hablamos directamente de la idoneidad legal de las personas y la pertenencia sobre la información que vamos a proporcionar, ¿no? Y me parece, salvo su mejor opinión, que la pertenencia va muy de la mano de la valoración del órgano jurisdiccional, ¿no? Porque en ocasiones hay debates, ¿no? Su señoría, en incidentes de exclusión, en razón de que el medio de prueba ofertado por la defensa no es viable, en razón de que se habla y firma solamente como psicólogo clínico. Ajá, pues firmó como psicólogo clínico, ¿qué más quiere? No, es que dentro de las conclusiones, a ver, tema de conclusiones, temas de opiniones técnicas, es un tema netamente de pertenencia y es un tema que le corresponderá al tribunal de enjuiciamiento. Él tiene la capacidad suficiente para determinar el tema de la pertenencia, si le va a dar valor o no a la información. Entonces, ¿por qué? Porque en este estadio, en etapa intermedia, si hablamos de la prueba, hablamos de un principio de impresionabilidad. Es como el estándar que maneja hablando, cuando hablamos de exclusión probatoria, hablamos de la impresionabilidad. ¿Qué es esto? Que el juez de control, por lo menos a grado mínimo, tenga la certeza de que esa persona pudo haber emitido un dictamen o puede tener las características o la calidad de testigo, ¿no? Porque le constan los hechos, porque estuvo ahí, eh, o los peritos, ¿no? Muchas veces porque intervinieron, porque hicieron actos de investigación tendientes al hecho que nos ocupa. ¿No? Entonces también hay una utilidad y de ahí entra ese debate, ¿no? La idoneidad y la pertenencia que siempre van de la mano, ¿no? Esto también es importante analizarlo en todo momento cuando hablemos directamente de la prueba. Ahora, me parece que sí tendríamos que entrar a los supuestos, a las fracciones. Les decía, estos dos supuestos están fuera, están en el párrafo primero del artículo 346 del Código Nacional. Ya la fracción primera habla de efectos dilatorios y vean también cómo es un tema importante que todavía no hemos superado cuando hablamos de temas probatorios, ¿no? Hablamos de la sobreabundancia, es cuando muchos medios de prueba hablan sobre lo mismo,
sobre esa información y hasta el mismo Código Nacional le dice, bueno, si es sobreabundante, el juez tendrá que disminuir o señalar cuál es el número de testigos necesarios para poder incorporar a la audiencia de juicio oral. Y aquí, ¿qué consejo les doy? Siempre analizar el alcance del punto de prueba. 335, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese punto de prueba siempre lo tenemos que tener claro, es obligación establecerlo al momento de ofertar medios de prueba, el alcance del punto de prueba. Pero también es importante no solamente para el tema de la sobreabundancia, sino también, si nos vamos un poco a juicio, habrá que analizar el alcance del párrafo tercero del artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque también tenemos esta objeción por alcance. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer preguntas que están fuera del punto de prueba? El punto de prueba establece un parámetro en el cual el órgano de prueba va a proporcionar información. Si yo tengo 10 dictámenes de un perito, pero solamente en mi punto de prueba hablo del 12 de diciembre del 2023, es del único que nos va a narrar. No me interesa si hizo 5 antes o 5 después, porque en mi punto de prueba yo ya cerré que esa información es la que voy a utilizar. Y el 371 nos habla de esa famosa objeción por alcance, ¿no? Porque ya las partes ya cerramos ese apartado, esa información, ¿no? Entonces, quedémonos con ese punto importante. Impertenencia por no referirse a los hechos controvertidos. Y aquí también tengan mucho cuidado. Nos ha tocado y ahí es un tema importante porque en ocasiones muchas veces el agente del Ministerio Público o el órgano jurisdiccional se ciñen a que si nosotros como defensa activa estamos trayendo medios a lo mejor mi teoría del caso es que mi representado pues ese día se encontraba en Pachuca porque él vive allá y todo los fines de semana se va y tengo publicaciones en Facebook y tengo videos y tengo testigos y todo. Y a veces hay órganos jurisdiccionales que te dicen, oye, pero es impertinente esa información que tú traes porque el hecho en materia de la acusación es un hecho del 10 de diciembre. Y tú me estás hablando que desde el 9 o desde el 8 se va a Pachuca, se va a otro lado. Su señoría, si bien no atiende directamente a las características o al hecho en materia de la acusación, se atañe al hecho que esta teoría, esta defensa busca sustentar mediante su teoría del caso. Y no podemos hablar de una impertinencia. Si yo te, va tan relacionado al hecho que si yo te estoy diciendo que mi representado está en Pachuca, pues no puedo estar en la Ciudad de México, ¿cómo va a realizar un hecho delictivo? Y tienes que atender a esa información. ¿No? Entonces tengan cuidado porque si nos ha tocado verlo, si nos ha tocado ir a recursos de apelación por la exclusión probatoria en ese sentido, porque, o sea, en ocasiones la manera de pensar de nuestras contrapartes se va a un cuadrito, ¿no? Todo al hecho, 318 del Código Nacional, no podemos salirnos de ese cuadrito. Espérame, pero yo sí me tengo que salir porque pues, yo no me puedo ir a debatir cuestiones de la Ciudad de México si mi representado estaba en Pachuca o estaba en Cancún o estaba en otro lado, ¿no? Entonces, no pueden estar fuera de ese supuesto normativo. Y en impertinencia muchas veces se dan estas exclusiones. Entonces, también ahí hay que saber sustentar y fundamentar una teoría del caso adecuada para poder enfrentar esta información y para poder atacar a la misma y poder enfrentar estos debates, ¿no? Que en ocasiones se pueden dar. Y en caso de que tal vez llegue una exclusión probatoria, pues ya sentar puntos de agravio para cuando vayamos al recurso de apelación, podamos debatir esa exclusión probatoria. Recuerden, la exclusión probatoria sí admite apelación. La admisión probatoria no admite recurso alguno, salvo por excepción el amparo indirecto. Entonces, cuando se admite la prueba, habrá que hacer un análisis ahí a fondo para ver si hay una violación a derechos humanos y se pudiera llevar directamente al amparo indirecto. Sería el único medio de defensa que tal vez pudiera servir sobre la admisión probatoria. No es por criterio jurisprudencial. También en un momento les paso el número de registro. E innecesarios por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos, ¿no? Incontrovertidos, recuerden, ya cuando llegamos a esta etapa de la audiencia intermedia, de la fase oral,
pues ya pasamos por acuerdos probatorios, ¿no? Y hay cuestiones que ya resolvimos, ya llegamos a algunos acuerdos hechos públicos, pues me parece que también son relativamente claros. Fracción segunda, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Es decir, nos lleva al mismo supuesto del 97 y 264 del Código Nacional. Por eso mucha gente considera que si hay una separación clara en cuándo debemos de plantear incidentes de nulidad y cuándo debemos plantear incidentes de exclusión. Pero lo cierto es que tampoco nos limita en una etapa intermedia a plantear un incidente de exclusión empezando, ¿no? Recuerdan que conforme el 344 del Código Nacional, cuando hablamos de incidencias, a la defensa se le va a dar el uso de la voz para que plantee todas las incidencias que considere relevantes, ¿no? Entonces, tengan bien claro este supuesto. Fracción tercera, por haber sido declaradas nulas, es decir, ya tenemos una declaratoria de nulidad. No lo duden, en ocasiones la gente del Ministerio Público, ustedes saben, nuestros amigos ministerios públicos tienen muchísimo trabajo, y ya los declararon nulos, pero pues, se fueron en la acusación, ¿no? Entonces también siempre estar muy atentos a lo que puede llevar a la gente del Ministerio Público esa información, porque pues, en ocasiones llega a pasar, ¿no? Y ya pasamos por una declaratoria de nulidad, ya un juez de control las declaró nulas, pero eso no quita que pues, el órgano jurisdiccional lo pueda señalar. Y por ser aquellas que contravengan, fracción cuarta, las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Y les comentaba un poco el tema del descubrimiento probatorio y cómo nos lleva directamente a ese 346 fracción cuarta. Porque mucha gente dice, oye Julio, ¿qué tiene que ver? O sea, el descubrimiento probatorio, ¿qué tiene que ver con el desahogo de prueba? Es más, ya lo dijiste, 371, el párrafo primero dice que la regla general es el desahogo del medio de prueba y no puede ser incorporado por lectura, no hay prohibición expresa. Ok, estoy de acuerdo con ustedes, pero vámonos al 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si yo quiero hacer un ejercicio de refresco de memoria, si quiero evidenciar una contradicción, si quiero superar una contradicción, si quiero pedir una aclaración, necesito el descubrimiento probatorio, necesito el acto de investigación, el registro previo. Si no, ¿cómo voy a hacer un refresco de memoria? ¿Cómo le voy a decir a mi perito? No me acuerdo de esa fecha, no tengo un descubrimiento probatorio. ¿Cómo le hago el refresco de memoria? Si esos cuatro ejercicios que les estoy comentando, ¿cuál es la base? Ponerle el documento a la vista al perito, que lo reconozca y posteriormente que lo lea para sí o lo lea en voz alta, dependiendo del ejercicio que estemos haciendo. Entonces incide, claro, en qué otro apartado del Código Nacional incide esta fracción cuarta y el descubrimiento probatorio que reitero van muy de la mano? 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? El 386 es una excepción a la incorporación por lectura, ¿no? Habla de dos supuestos específicos, pero si no hay un registro de investigación previo, ¿qué vamos a leer? ¿Qué información vamos a utilizar? Además que es una excepción, el 386 a la debida incorporación del material probatorio. Entonces, vean por qué el descubrimiento probatorio, algo que es hasta el principio de la etapa intermedia, es parte de la fase escrita, puede incidir hasta la etapa de juicio oral. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué? Porque no solamente me va a sesgar a mí como el oferente de la prueba, ¿no? Sino también a nuestra contraparte. Y pues, este sistema se basa en un principio de contradicción, ¿no? Y hay un principio de probidad que aplica para todas las partes procesales, ¿no? La manera en la que debemos de conducirnos. Entonces, tengamos bien claro estos supuestos. Perdónenme, ha sido una plática relativamente rápida, es un poco tiempo el que tenemos el día de hoy. Y también el último apartado o penúltimo párrafo, también hay otro punto importante, ¿no? Que va de la mano de la perspectiva de género. En los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta. ¿Ok? Entendemos esto, pero también habrá que analizar la relación directa con el derecho de defensa. Es decir, qué es lo que buscamos llevar a juicio oral y cuál es la línea de defensa que estamos protegiendo. ¿Por qué? Porque en ese apartado puede ser que el órgano jurisdiccional observe la necesidad tan clara y tan importante
para poder incorporar esa información y permitir el desahogo de ese medio de prueba. Ese penúltimo párrafo va de la mano de la perspectiva de género y del protocolo de la Suprema Corte. ¿Qué nos dice el protocolo? Que el órgano jurisdiccional debe de quitarse todos esos sesgos para llevar un proceso en igualdad. Entonces, se entiende que cuando sea solamente para demeritar la calidad de la víctima, cuestiones específicas de la misma, sea necesaria la exclusión probatoria. Pero, ¿qué pasa cuando va de la mano? Les comento un caso rápido ya para nuestra sesión de hoy. Fue en el Estado de México, a mí yo nunca participé, solamente me lo comentaron, lo llevaban algunos amigos míos, defensores particulares del Estado de México, muy buenos amigos, por cierto. Era un asunto en el que una persona se dedicaba a hacer servicios y también tenía una página de cierto contenido, ¿no? Entonces, una persona se dedicaba o contrataba los servicios regularmente y en una ocasión la chica le comentó si quería participar y empezar a hacer ciertas grabaciones para subirlas a su plataforma, ¿no? Que no cobraba los servicios o una cuestión de este tipo. Él le comentaba que no, porque tenía una serie de tatuajes y no, pero va a ir blurreado, no te preocupes y no pasa nada. No, 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 yo la verdad es que no me gusta, yo no tengo tema y no quiero, ¿no? Participar. Entonces, al final del día, en una de las últimas citas que tienen como un conflicto por eso, porque directamente la persona que después acusan por violación se da cuenta que hay una cámara que lo están grabando como escondidas. Y al final del día todo termina en una denuncia de violación, ¿no? Entonces, ahí sí se tuvo que utilizar esta información sobre actividades de la supuesta víctima en ese momento, algunas publicaciones, algunas cuestiones, y en el debate de intermedio, pues la fiscalía, ¿no? Y la asesoría jurídica en ese momento se fueron muy fuerte a este apartado. Sin embargo, pues sí se demostró por parte de la defensa que iba muy de la mano, ¿no? Con el derecho de defensa y con la línea de defensa. Entonces, el juez lo admitió en aras de tener información de calidad para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Por el alcance y contenido que podía llegar a tener esa información. Y es más, recuerdo que en su momento había un debate tan álgido que el juez sí se fue hasta el supuesto del 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales hasta para observar el contenido del dato de prueba, base del medio de prueba a incorporar para sustentar y observar que efectivamente la defensa tenía razón y de ahí se decidió la admisión del medio de prueba, ¿no? Al final del día funcionó, fue una sentencia absolutoria después de bastante tiempo, pero creo que va muy de la mano con ese supuesto, ¿no? Este penúltimo párrafo de, del 346, reitero, sí es un tema de perspectiva de género, pero en aras de quitar cualquier sesgo que el órgano jurisdiccional pueda llegar a tener. Creo que sería el tema importante. Pero cuando podemos demostrar que va completamente relacionado de la línea de defensa que estamos planteando mediante nuestra teoría del caso, el órgano jurisdiccional tendrá que admitir y desahogar esa información y ya corresponder así al tribunal de enjuiciamiento dar o no valor probatorio, ¿no? En términos de ese 346. Y el último párrafo, les digo, una plástica bastante tranquila el día de hoy. Digo, me da mucho gusto ver a muchas personas conocidas en nuestra reunión del día de hoy en Zoom. Nada más nos habla del recurso, ¿no? Eh, Les comentaba de primera mano. Si analizamos el 346, pues nos habla directamente de que en cuanto a la admisión, a la exclusión probatoria, sí admite el recurso de apelación, pero en cuanto a la admisión probatoria no admite ningún tipo de recurso. Y entonces quedé con ustedes, les comparto ese criterio jurisprudencial, tal vez para que lo tengan eh, en algún momento y lo puedan analizar, y es jurisprudencia de la primera sala 2023-589. Juicio de amparo indirecto en el proceso penal acusatorio por regla general es improcedente en contra del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba y para identificar los casos de excepción es necesario realizar un análisis hermenéutico tendiente a dilucidar si afecta materialmente derechos sustantivos. Es decir, cuando se vea en riesgo una violación a derechos humanos, entonces
el órgano jurisdiccional y en este caso el federal podrá entrar al análisis de si la admisión probatoria, es decir, si la información que va a proporcionar va a afectar de mayor manera el proceso y derechos sustantivos de la persona que está yendo a ese recurso, ¿no? Reitero, 2023-589 de la primera sala de la Suprema Corte, ¿no? Y jurisprudencia, y digo, habrá que analizarlo directamente bajo este apartado, ¿no? Actos de imposible reparación. ¿Y por qué la regla general nos lleva a la improcedencia cuando hablamos de la admisión probatoria? Porque en estricto sentido, la admisión probatoria no genera efectos negativos, ¿no? ¿Dónde se generarán los efectos? En el desahogo. Y entra este apartado que les comentaba, ¿no? 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, en algún momento o en algún supuesto específico, si pudiera plantear el Tribunal de Enjuiciamiento la necesidad de restarle valor probatorio a la información obtenida, a la prueba obtenida, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, o el otro apartado que también hay que tener mucho cuidado en todo momento sobre el desahogo del medio de prueba, ¿no? Habrá que seguir nuestras reglas de manera adecuada. Eh, Aquí en el chat tengo una pregunta. Disculpe, ¿qué es un metadictamen? El metadictamen es un dictamen general donde se observa si los dictámenes previos cumplen o no con los requisitos que la ciencia requiere para dicho dictamen. En el viejo sistema, quienes litigamos el anterior sistema, por lo menos en algún momento lo llegamos a observar, era este famoso perito supervisor, ¿no? El que entraba en el viejo sistema, no sé si les tocó, y el perito supervisor analizaba cuando había dos dictámenes que se confrontaban. Ahora lo que hace un especialista es observar todos los dictámenes que tiene la carpeta y determinar la veracidad de uno o de otro. ¿Cuál es el que más se utiliza también? Y lo vemos mucho en la práctica, el metadictamen para psicología del testimonio. Y ese metadictamen que nos lleva, revisa todas las valoraciones psicológicas o las entrevistas que hay de la víctima y determina si ha habido cambios o modificaciones o si el dicho de la víctima en algún momento ha sufrido un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque puede verse sesgado, porque puede verse ahí motivado eh, o directamente influido por alguna otra persona. Si tienen oportunidad, hay un libro buenísimo, se llama El metaperitaje en el procedimiento penal acusatorio. Es una joya, es de INACIPE directamente. Está, aparte está muy barato y lo pueden conseguir tanto de manera física como en manera digital. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, explica directamente qué pasa con estos metaperitajes, ¿no? Que reitero, hoy por hoy son como el debate de cada día que se está empezando a llevar, porque les digo, ya entramos en etapa de juicio, ya entramos en el 390 del Código Nacional, ¿no? Medio de prueba nuevo, o mejor dicho, medio de prueba de refutación. ¿Por qué? Porque va a tener un perito para establecer que el perito de mi contraparte no es veraz, que está diciendo mentiras, que no está brindando información de calidad. Ese es el metadictamen, ¿no? Prácticamente lo pudiéramos analizar de esa manera. Eh, no sé si hay ahí alguna otra duda, alguna otra pregunta, compañeros. Digo, reitero, sé que fue una plática pequeña, pero espero que sí haya tenido la oportunidad de brindar algo de información para nuestra práctica diaria. Igual, si no pueden abrir su micrófono, igual por el chat, sin mayor problema, las vamos resolviendo. Y si no, no sé si en otra plataforma o en otro lado tengamos preguntas, amigo. Eh, Adelante, compañeros, si quieren realizar sus preguntas, lo pueden hacer como lo acaba de comentar el maestro, ya sea que activen su micrófono o lo coloquen en el chat. Y bueno, maestro, le pido una disculpa porque el doctor David tuvo algún inconveniente para poder reincorporarse a la sesión y es por eso que, bueno, yo voy a hacer el cierre de la misma.
No, pues parece que no. No tenemos preguntas. Ok, y justo estaba viendo aquí en la transmisión en Facebook, igual si me dan oportunidad, Claro que eh, sí. ¿cómo y con quién puedo incorporar una entrevista a través de la lectura? Sería un supuesto del 386 y al final del día ya también la Corte ha establecido que por lo menos se requiere establecer prueba indiciaria. Es decir, sí tenemos que encontrar como cierta información o alguien que nos permita eh, arribar a esa información. Hay criterios importantes que nos hablan, un ejemplo, en los delitos de violencia familiar o en delitos de naturaleza sexual, que el psicólogo tendría la capacidad de proporcionar esa información. La regla general es que las personas vayan y depongan esa información, ¿no? Lo digan ante el tribunal de enjuiciamiento y sí tendremos que analizar los supuestos del 386, ¿no? La calidad de la información y si nos encontramos en alguno de esos supuestos. Y además habrá que acreditarlos, ¿no? Un ejemplo, hemos visto acá que a veces dicen, el protocolo de la Corte de Infancia dice que se tiene que hacer de esa manera. No, espérame, el protocolo no es regla general, no es obligatorio, no es jurisprudencia. Habrá que ceñirnos al 346 del Código Nacional de Procedimientos eh, Penales. También preguntan, ¿un medio de prueba consistente en alguna actuación judicial, digamos, el auto de vinculación de otra carpeta se incorpora por lectura? Dependerá en qué estadio nos encontremos, ¿no? Si estamos y cómo lo vayamos a subir. Recuerden, dato de prueba es la incorporación mediante la verbalización de un registro, un acto de investigación previo, ¿no? 261 del Código Nacional de Procedimientos penales. Si ya vamos a utilizar la información, recuerden, el 383 del Código Nacional no establece como regla para la incorporación de un acto, de un medio de prueba o de un documento directamente, y eso ténganlo bien claro, la elaboración del documento. No lo lleva de la mano, nos habla, el 383 solamente nos habla de la acreditación y la autentificación. ¿Qué es lo idóneo? Que una persona que elabora el documento lo incorpore, pero no necesariamente puede ser la única persona con la que se pueda lograr la incorporación de esa información. Maestro, un juez de control a petición de la defensa puede declarar la nulidad de un acto procedimental que dictó su homólogo con defensor diverso por violación a derechos fundamentales del justiciable. Me parece que sí. O sea, el juez de control lo único que tiene que analizar directamente es si realmente hay una violación a derechos humanos o no y su alcance. Hablemos de que se calificó de legal una detención con un cateo, pero en etapa intermedia pudiéramos plantear en exclusión, recuerden 346, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, pudiéramos establecer eh, que hay una violación a derechos humanos en el cateo y, como les decía, la declaratoria de nulidad nos llevaría de la mano con directamente con el 101, ¿no? Lo que se encontró en ese cateo. Entonces, sí se pudiera realizar de esa manera. No habría ninguna situación. ¿Por qué? Porque al final del día no es que estemos echando para atrás determinaciones, ¿no? Como se dice muchas veces, yo no puedo echar para atrás lo que ya estableció un homólogo, una determinación, pero sí analizar si en el acto de investigación hay violación a derechos humanos. ¿Por qué? Porque también, recuerden, en etapa intermedia, pues ya pasamos de una investigación complementaria y ya podemos arribar cierta información, ¿no? Un ejemplo, los GPS de las patrullas, que en ocasiones nos sirven para determinar que la detención no se hizo en ese momento. Eh, en 48, a veces en 144 horas no te alcanzan a llegar esos GPS. Entonces, tenemos tiempo para poder proporcionar esa información y tal vez ahí sí plantear nulidades o inclusive irnos hasta sobreseimientos parciales en algunos puntos, ¿no? Hasta determinar la inocencia y un sobreseimiento total de la carpeta. Pues son las preguntas que había aquí en Facebook. Me parece que aquí en la plataforma en Zoom no tenemos mayores preguntas. Entonces, si no hay nada, pues nuevamente se hace un gusto colaborar con la barra, con mi amigo el doctor David. Y pues, no sé, yo al final del día feliz de colaborar con ustedes siempre. Sí, claro. Hay una que está aprendiendo la compañera Graciela Rodríguez que dice, Ajá. las noticias solo se ingresan hasta qué etapa procesal. Ah, perfecto. Las unidades solo se ingresan hasta qué etapa procesal. Les comentaba directamente que las nulidades,
como vimos en el mismo 101, habla que el Tribunal de Enjuiciamiento no puede declarar nulidades de actos previos a la audiencia de juicio oral. Entonces, lo comentaba en un primer momento, las nulidades me parece que serían ante el juez de control. ¿Qué etapas ve el juez de control? Etapa inicial, etapa intermedia. En audiencia de juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento ya no ve temas de nulidades, ¿no? Ya el Tribunal de Enjuiciamiento se encarga o lo que podría hacer es no valorar la prueba. Ahora, esto cuando solamente hablamos de violación a derechos humanos. Si hablamos de violación a reglas procesales, que ese es el segundo apartado, ahí sí tenemos tiempo, ¿no? Debe de ser por lo menos con 2 días. Cuando nos enteramos de esa violación procesal, tenemos 2 días para establecer esa solicitud de saneamiento de convalidación. Y si es en audiencia, pues tiene que ser en la misma audiencia, ¿no? Tiene que ser verbalizado en ese momento. Entonces, lo que les comentaba. Incidencias, o bueno, las nulidades directamente ante las etapas que conoce el juez de control, etapa inicial, etapa intermedia, y ya el tribunal de enjuiciamiento ya no podemos pedir un tema de nulidad, pero sí pudiéramos pedir que no tome en cuenta la información conforme lo que señala el 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Perfecto, maestro. Bueno, pues de nuestra parte, extenderle la constancia de participación